La batalla cesó momentáneamente, ambos lados mirando al otro en un tenso enfrentamiento. El silencio de Yamamoto y la intensidad de la creciente energía espiritual del Shinigami eran indicadores suficientes de qué postura estaban adoptando en esta situación. Lucharían y eso era todo. Coyote frunció los labios y dio unos pasos vacilantes hacia atrás. Si corría, dudaba que alguien fuera capaz de alcanzarla además de Yamamoto. Sin embargo, ella no pudo. El niño en sus manos se sentía débil y a pocos minutos de morir. Cualquier maniobra extenuante o acción apresurada podría llevar a un resultado en el que Coyote no quería pensar. Peor aún, si ella no mantenía un manto constante de energía espiritual alrededor del niño, entonces la presión espiritual que inundaba el área lo aplastaría más rápido que cualquier ataque. Sí, y solo si negociaba retirarse y dejar de lado su rencor con Yamamoto, ¿realmente pensaba que Yamamoto estaría de acuerdo? No. Definitivamente no lo haría. El hombre estaba demasiado atrapado en la tradición y el concepto de blanco y negro. El hecho de que uno haya nacido en una raza de monstruos que se alimentan de las almas de los inocentes no significa que todos puedan ser considerados monstruos. Sin embargo, no era como si Shinigami alguna vez entendería ese concepto de todos modos. No es que fueran incapaces de hacerlo, sino más bien porque eligieron no verlo ni reconocerlo. La gran mayoría de los Hoyous eran insensatos en las primeras etapas de su evolución, lo que significa que la preconcepción mal colocada del Shinigami no era infundada. Los Hoyous eran odiados, perseguidos tanto por Shinigami como por Kinki. Si el único propósito de toda una raza de seres era ser odiado y condenado al ostracismo, entonces ¿qué tenía de malo odiar a todos? El agarre de Coyote alrededor del niño en sus brazos se apretó ligeramente. La batalla era inminente y la única que sentía que podía luchar contra Yamamoto era ella. Sin embargo, poco esperaba que alguien más diera un paso adelante. Por mucho que prefiera simplemente observar, creo que todos ustedes me han estado ignorando por mucho tiempo. Aizen dio un paso adelante haciendo que Isin y el otro capitán se pusieran tensos. No será una gran asociación si no tuviera a nadie a quien llamar socio. Vistazo solo en comunidad foro betas historia buscar crossover de Bleach más Fate / Stay Night, / Bleach and Fate Stay Night crossovers / 1758, 2746 más, / Ahora bien, Aizen comenzó a sonreír mientras su energía espiritual comenzaba a elevarse. Quizás todos están olvidando que no soy una persona tan fácil de pasar por alto. El suelo tembló cuando un aura similar a una antorcha de presión espiritual blanca rodeó la forma de Aizen. No era tan opresivo como el de Coyote o Shirou, pero era más que capaz de competir contra el de Yamamoto. Ninguno se atrevió a actuar a la ligera. Aizen no era alguien fácil de tratar. Sin embargo, eso no significaba que el Shinigami simplemente se quedaría allí mirando. De repente, una aguja atravesó la piel de la espalda de Aizen. Pica a todos los enemigos hasta la muerte, Tsuzumbachi. La expresión de Soifon era despiadada, sus ojos se estrecharon y sus labios se estrecharon. Aizen, bastardo, fuiste descuidado al no prestar atención a tu entorno. Soifon no era de los que desperdiciaban acciones en palabras. En el tiempo que solía hablar, ya había golpeado por segunda vez en el mismo lugar exacto donde florecían las marcas de una mariposa negra. El primer ataque puso el objetivo. El segundo golpe significó una muerte segura. Era el poder de un Zanpakuto digno del capitán de la fuerza Stealth. La expresión de Aizen nunca cambió a pesar del exitoso ataque de Soifon. De hecho, parecía que estaba luchando por reprimir su alegría a pesar de que la sangre goteaba de su cuerpo cuando la habilidad de Tsuzumbachi surtía efecto. Oh. Sonaba divertido mientras se giraba para mirar a Soifon detrás de él. ¿De verdad crees que sería tan descuidado? Te complaceré y te permitiré entender el error de tu juicio sobre cuál es realmente la situación. Soifon sintió su visión nadar. Ella se tambaleó. Algo estaba mal. Su corazón latía audiblemente dentro de su pecho, sus sentidos le gritaban cuando la imagen de la Aizen ante ella se desvanecía en la nada. En el momento siguiente, sintió el frío del metal frío debajo de la barbilla a lo largo del costado de su cuello. Tranquila como el agua de un lago, prístina como un espejo, la espada de Aizen se movió peligrosamente cerca de perforar la garganta de Soifon. Kyouka Suigetsu. Flor de espejo y luna de agua. ¿Olvidaste la habilidad de mi Zanpakuto? Soifon se tensó, Shunsuya y el otro capitán hicieron una mueca mientras trataban de encontrar una manera de revertir la situación. Coyote era el único que miraba a Aizen sin comprender. No tenía idea de la habilidad de Aizen porque nunca antes había visto a su Zanpakuto.
Desde la perspectiva de Coyote, había visto cómo el Shinigami actuaba como un tonto y golpeaba el aire mientras Aizen simplemente miraba desde la distancia. Coyote podía sentir que Aizen era fuerte solo por su presión espiritual, pero quizás más peligroso que su fuerza individual era la astucia y el intelecto que podía ver en sus ojos. Sin embargo, el único momento en que la fuerza lo superó a todo fue en el caso de un poder abrumador en el que ninguna estrategia podría romper jamás. Mantuvo su cansancio contra Aizen a pesar de que el hombre se llamaba a sí mismo un aliado. Las visiones, pensamientos y sonidos que uno experimenta mientras mira un reflejo son peligrosamente cautivadores, ¿no es así? Aizen apuñaló a Soifón en la garganta y la vio retroceder mientras se balanceaba. Tenía las manos presionadas sobre la herida, pero Aizen se había asegurado de golpear la yugular. La sangre brotó en un arco antes de que Soifón cayera a un lado con un gorgoteo ahogado. Capitán. Maeda, el teniente del escuadrón 2, gritó alarmado mientras corría hacia adelante. Se congeló en el mismo momento en que Aizen lo miró fijamente. Aizen sonrió antes de patear el cuerpo de Soifón. ¿Sabías que cortarle el cuello a una persona no significa la muerte inmediata? Sin embargo, si demoras más en tratarla, morirá. Maeda se puso nerviosa y solo pudo acudir a Unohana en busca de ayuda. La propia Unohana tenía una expresión sombría. Eres un hombre traicionero, Aizen Sousuke. Unohana habló en voz baja mientras evaluaba la condición de Soifón y la mantenía con vida curando a Kido. No hay forma de tratar esto, incluso si hubiera tiempo. Aizen se encogió de hombros y le dio una mirada significativa a Orihime Inoue, quien estaba protegida detrás de Rukia, Chad, Ishida, Karin y muchos otros Shinigamis. Quizás no estás mirando el lugar correcto, comentó con poco interés. No le importaba si Soifón moría o no. Ella no fue más que un ejemplo para que los demás se dieran cuenta de su verdadera situación. Su verdadera fuerza no residía únicamente en la cantidad de energía espiritual, sino en la agudeza de su intelecto. ¿Era realmente él con quien estaban peleando, o tal vez era solo el aire o un objeto al azar? La capacidad de confundir y engañar era extraordinariamente letal tanto dentro como fuera de la batalla. Con Aizen saliendo en este tenso momento, nadie se atrevió a moverse a la ligera. Esto era exactamente lo que Aizen estaba buscando. En lugar de solo el rey del alma, hacía tiempo que había comenzado a desarrollar una gran curiosidad por su compañero colaborador. El basto de Uite. ¿Qué tipo de existencia era realmente? Aizen miró una vez más al nuevo mundo que lo rodeaba, cuyas leyes parecían seguir un eje de principios diferente, y sintió que todavía había mucho que necesitaba saber. Un poder como este, no estaba al nivel del mismo rey del alma. Aizen era un científico. No había forma de que dejara un rompecabezas sin resolver y mucho menos permitiera que otros sesgaran los resultados de sus observaciones. Bien. Parece que no estaréis atacando por el momento. Aizen envainó su espada. No es que atacar ahora te haría bien de todos modos. ¿Ninguno de ustedes se ha dado cuenta todavía? ¿O están todos cegados por una oportunidad equivocada de lidiar con el basto de Uite? Aizen retrocedió para estar al lado de Jin y Tousen antes de mirar a Yamamoto y los demás con burla. Nada de lo que hagas aquí tendrá ningún efecto en el exterior. Mientras todos habían estado luchando, Aizen había estado experimentando. Aunque era cierto que podía interactuar con el entorno que lo rodeaba, nada de lo que hiciera podría alterarlo fundamentalmente. Por ejemplo, había volado un cráter en el suelo y observó fascinado cómo el daño volvía a un estado ileso. Un mundo en un sueño. Esta fue quizás la descripción más acertada. O tal vez fue solo un recuerdo. Todos se confundieron con las palabras de Aizen, pero nadie tuvo tiempo de procesarlas por mucho más tiempo. Si el mundo actual realmente era solo un sueño dentro de otra realidad, entonces el sueño estaba en medio de su desarrollo. Stark. Coyote se sobresaltó cuando el niño la atravesó y aterrizó en el suelo. El niño comenzó a caminar una vez más, apático y sin propósito. No importaba si eran Shinigami, o Ryou o humanos, el chico los atravesaba directamente como si nunca hubieran estado allí. Además, la dirección de las manos apuntaba en la dirección del niño. Poco a poco, todo comenzaba a tener sentido. Yo no los salvé. El tono que reverberaba en los oídos de todos era plano, casi apagado por su falta de energía. Vacío. No quedaba nada que sentir, ver o experimentar. Las llamas contaminadas lo quemaron todo. No quedaba nada más que una sensación de vacío. La respiración de Coyote se detuvo mientras todos los demás miraban en silencio. El niño finalmente se derrumbó de agotamiento.
partes de su ropa estaban manchadas de hollín y ceniza en polvo, y la expresión de sus ojos estaba vacía mientras miraba la pálida luna. Arriba. Arriba. Levántate. Coyote estuvo al lado del niño en un instante, su presión espiritual obligó a retroceder a cualquiera que intentara acercarse en un instante. Sus manos se movieron para sostenerlo y sacudir al niño para que lo despertara, pero nada de lo que hizo cambió nada. Todos guardaron silencio. Incluso si no entendían muy bien qué estaba pasando exactamente, no eran lo suficientemente ignorantes como para no poder comprender que quizás el mundo actual era un reflejo de la vida humana que había llevado el Basto de Huite. ¿Era aquí donde el Basto de Huite había muerto inicialmente antes de convertirse en espíritu? No fue el caso. La escena cambió, el mundo de las llamas se convirtió en nada más que un borrón antes de aclararse para revelar un campo de batalla distante. Siempre solo. Sin conocer nunca la victoria ni la derrota. La voz firme continuó narrando en su tono monótono. Un hombre envuelto en un manto rojo y examinando el campo de batalla colocó una flecha sobre un arco largo y negro antes de disparar consecutivamente. Los humanos eran criaturas frágiles. Muerte, muerte y más muerte. El hombre asesinado, más parecido a él mismo, era el que estaba muriendo. Sin embargo, ni una sola vez el hombre vaciló. Por cada individuo que mató, salvó a 10, no, cientos más. Fue un infierno. Esta no era la vida que el niño que había sobrevivido a las llamas deseaba llevar. Lejos de eso, fue una pesadilla en la que no tuvo forma de escapar porque ya estaba roto por dentro. Al final, a pesar de las constantes luchas, la justificación y los medios que había empleado, todavía había sido asesinado y ejecutado por los mismos que había salvado. No se resistió. No cuando sentía que todo por lo que había luchado de repente no tenía sentido. Lo colgaron del cuello, lo ataron dentro de una bolsa para cadáveres y lo dejaron asfixiado. Coyote estaba temblando. Los otros Oyous comparientes, amistosos o no con Shirou, estaban indignados por dentro. Para cuando mostró la escena de la gente condenando a muerte al hombre, Coyote ya había comenzado a disparar de rabia. Sin embargo, ninguna cantidad de ira puede cambiar algo que ya había ocurrido una vez. Este mundo entero no era más que un recuerdo. Una resonancia entre almas. La sorprendente verdad era que en vida, el Basto de Huite podía considerarse un héroe desinteresado, que no quería reconocimiento ni riquezas. No está mal salvar a otros. Por una simple razón como esa, había llevado una vida peor que la muerte, persiguiendo un ideal que era imposible de alcanzar. El Shinigami no sabía qué expresiones hacer. Hablaron de honor y deber, y de defender la justicia, pero lo que acababan de ver no se acercaba a la justicia. El Basto de Huite nunca había hecho nada malo en su vida. Quizás la traición al final fue lo que lo llevó a convertirse en un Oyou. Nadie tenía respuestas reales porque las imágenes se movían demasiado rápido. Al final de todo, una última escena comenzó a desarrollarse silenciosamente. El comienzo de un simple deseo. Los ojos de Shirou estaban cerrados incluso cuando su mente regresaba al recuerdo de un solo punto en el cenit de una noche hace mucho tiempo. Un porche con vistas a un estanque tranquilo. La suave luz de las estrellas brillando en lo alto. La herencia de un sueño, un legado de padres a hijos. Eso es lo que seré. Un niño miró hacia la luna con ojos claros, libres de dudas y vacilaciones. Se extendió una mano que se extendió más allá del horizonte visible y se aferró a un ideal inalcanzable. Un aliado de la justicia. Esta fue la escena final que Yamamoto y los demás presenciaron con asombrosa claridad. El mundo comenzó a cambiar y moverse antes de retroceder para revelar la dimensión de la falsa ciudad de Karakura. Yamamoto y los demás quedaron desconcertados por su repentino regreso, pero más que eso fue otra anomalía. Podían verlo ahora, aunque solo fuera a duras penas, engranajes monolíticos colgando en la distancia como si se superpusieran a la realidad actual. Eran traslúcidos, apareciendo y desapareciendo, pero estaban inconfundiblemente allí. Shirou, que había sido dejado por Coyote en la distancia, finalmente comenzó a despertar. Las espadas que habían sido apuñaladas en él ya no existían y el poder fluía libremente desde el interior de sus venas. De todos los recuerdos que tenía que ver, ¿por qué tenía que ser eso? Así es. Eso era lo que era. Un aliado de la justicia. Aturdido, abrió los ojos y se puso de pie. Le dolía la cabeza, una mano se colocaba sobre su rostro, pero ya no sentía ninguna indecisión. ¿Importaba el propósito de su existencia en el mundo? Hubo un tiempo en el que se obsesionó con él después de años de inactividad en Hueco Mundo. Sin embargo, ya no sentía ese deseo de saber.
De todos modos, no cambiaría su curso de acción. No importa dónde estuviera, o lo que estuviera haciendo, siempre que siguiera siendo él mismo, entonces el héroe de hierro forjado todavía salvaría a aquellos que pudiera ver con sus ojos. Sus manos se extendieron hacia adelante cuando aparecieron grietas en la dimensión de la ciudad falsa de Karakura. El suyo era el poder de crear mundos. Un medio para doblegar la realidad a su voluntad. Soy el hueso de mi espada. Un escalofrío se extendió de repente por la espalda de Yamamoto ante la voz y las palabras de Shirou. Había escuchado esta frase antes. Él sabía que sea el instinto como medida de seguridad desde los acontecimientos del pasado. El mundo empezó a moverse. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Los sentidos de Shirou se expandieron. Fue así como descubrió algo importante. Alguien estaba viendo esta batalla. Su expresión se endureció. Independientemente de quién ganó o perdió en este conflicto, ambas partes no esperaban a un tercero. Peor aún, podía sentir numerosas firmas de energía entrando repentinamente a Hueco Mundo en su ausencia. Algo mucho más que un simple conflicto con el Shinigami estaba ocurriendo en ese momento, y ahora que podía sentirlo, ya no había tiempo que perder. La situación era peligrosa, mucho más de lo que se dejaba sobre la superficie. Sin embargo, lo estaban tomando a la ligera. ¿Se atrevieron? El durmiente se había despertado y la espada que había quedado clavada en su vaina finalmente fue desenvainada. ¿Intrusos en Hueco Mundo en su ausencia? En un momento en el que los Hoyous más fuertes estaban junto a él nada menos. Claramente, el objetivo de los intrusos no era nada cercano a amistoso. ¿Todavía fueron realmente tan audaces? He creado más de 1000 espadas. Hueco Mundo no era un mundo cualquiera, era su mundo. Su realidad interior. Entrar voluntariamente con malas intenciones, no era solo una sentencia de muerte. No importa. Se ocuparía de ello él mismo, sobre todo porque podía sentir que los intrusos eran bastante fuertes. Miró a Coyote y a los demás que habían arriesgado sus vidas por él. Fue suficiente. Había demasiadas incertidumbres presentes en esta batalla y ya no dejaría que nadie muriera. Desconocido hasta la muerte ni conocido por la vida. El mundo dentro de él amenazaba con expandirse hacia afuera, pero todavía no podía hacerlo. Los Hoyous necesitaban Hueco Mundo. No podía activar su mayor magia a la ligera, al menos no todavía. Retrocede, su voz era firme mientras se extendía por el campo de batalla. Lo repentino de la orden dejó a todos atónitos. Dada su aura actual y la reacción mortal de Yamamoto a su mantra, solo se podría haber asumido que se estaba preparando para la batalla. Sin embargo, solo él mismo conocía con más claridad la situación real. Había estado presente hace más de 1000 años y sabía que los Shinigami no solo enfrentaban huecos en ese momento. Kinki recordó el término que había usado Coyote. En este momento, podía sentir una gran cantidad de ellos moviéndose en lugares que uno no podía ver o sentir fácilmente. Peor aún, se sentían lo suficientemente poderosos como para poner en riesgo a sus seres queridos. Los Hoyous estaban desconcertados por su orden, pero ninguno desobedeció. Aizen era diferente. ¿Retirada? Preguntó perplejo mientras aparecía cerca. Tenía el ceño fruncido y, por lo que parecía, nunca se había acercado a Yamamoto y los demás desde el principio. Kyouka Suigetsu realmente era una habilidad rota. Me alegra que finalmente comprendas la profundidad de mi elegancia. Kyouka habló en su mente. La ignoró y solo se concentró en Aizen. Era inteligente, por lo que probablemente no se necesitaría mucho para convencerlo. ¿No puedes sentirlos?, dijo firmemente antes de dar más detalles. ¿Quién gana en una guerra? ¿Los que luchan en la luz o los que se arrastran en la oscuridad? Aizen era lo suficientemente inteligente como para interpretar completamente su significado. Un indicio de curiosidad apareció en su rostro antes de que el hombre cayera en una rápida contemplación. Alguien está mirando. ¿Un tercero? Aizen reflexionó en voz alta antes de conceder. Muy bien. Confiaré en que no me estás mintiendo. Jin, Tousen, nos vamos. Alejándose, Aizen, Jin y Tousen siguieron a Arribel y los otros Hoyous que ya habían abierto una garganta de regreso a Hueco Mundo. Coyote lo siguió, claramente no dispuesto a irse a menos que se viera obligada a hacerlo. Ella siguió mirándolo con preocupación y aprensión, sin dejarle más remedio que consolarla. No me iré esta vez. Lo prometo, la llamó. Créeme. Dudó, pero al final, incluso ella se fue demasiado pronto. Los demás los seguían uno a uno. La retirada se produjo de repente.
El Shinigami apenas podía creerlo, pero aún más tenían los ojos rojos y estaban furiosos. Baragan, Nel, Arribel y los demás habían matado a cientos de Shinigamis. Los cadáveres de Arrancar y Shinigami cubrían el área desde donde se mirara. La senda de guerra de Baragan fue la única excepción. No quedaba nada más que grandes cavidades negras. La batalla había cobrado su precio. Ese déjalo sí. Y Sin parecía estar a unos momentos de volverse loco. En la distancia, en lugar de razonar con Ichigo, Nel abrió directamente una garganta debajo de él y lo envió de regreso a la fuerza. Sostenido en los brazos de Nel estaba silencioso, a quien Sin pudo ver claramente por primera vez. El hombre se quedó anonadado y desesperado. Si no fuera por el hecho de que Sin estaba siendo presionado contra el suelo por las órdenes de Yamamoto, entonces el hombre ya habría atacado. Todos se fueron pronto. Shirou estaba solo frente al Shinigami en silencio. Sin embargo, los Shinigami lo miraban de forma extraña. Incluso si alguna vez fuiste un héroe, ahora solo eres un Oyou, dijo un Shinigami con frialdad mientras sostenía el cuerpo de un compañero fallecido. Su animosidad estaba justificada, pero Shirou no podía entender de qué estaban hablando. No importaba. ¿Todavía deseas pelear?, preguntó rotundamente. Zarcillo de energía espiritual similar a un rayo se manifestó a su alrededor antes de tomar la forma de muchas espadas. Los engranajes translúcidos que colgaban sobre el horizonte parecían gemir con un zumbido bajo. ¿Crees que puedes irte así?, Toshiro habló con furia. ¿Crees que podrías detenerme? Él respondió de la misma manera. Además, no soy yo a quien deberías estar atento. Dirigió su mirada hacia Yamamoto, quien había estado en silencio desde el principio. En este momento, el comportamiento y el aura que Shirou estaba emitiendo eran idénticos, si no mayores, a los que había sido antes. ¿Cuánto de esto se podría haber evitado si hubieras decidido hablar en lugar de matar sin piedad hace tantos años? Shirou habló con un tono cansado, pero que recordaba, mientras miraba a todos los muertos. Parra sacudió la cabeza. No vuelvas a aparecer delante de Coyote de nuevo. Esta vez estaba demasiado preocupado en mi nombre, pero ella va a tratar de matarte. Usted le dolía demasiado para ella, no te odio. Yamamoto no respondió, frunció el ceño. Quizás, realmente se había equivocado. Todavía recordaba la forma en que Coyote había tratado de razonar con él para dejarla ir a ella y a su familia en el pasado. Entonces no había escuchado porque nunca se podía confiar en Oyous. Perdieron su humanidad como almas después de caer en el mal. Sin embargo, ¿había sido esa realmente la conclusión correcta? Yamamoto no lo sabía. Sin embargo, lo que sí sabía era que si el basto de Wite volvía a su mismo nivel de poder en el pasado, ni siquiera él tenía ninguna posibilidad. Por la seguridad del Shinigami que estaba debajo de él, no podía permitir que nadie se moviera imprudentemente y sin darse cuenta activara el basto de Wite. La situación requería precaución. ¿Se puede siquiera confiar en las palabras de un Oyou? Zaraki habló en el silencio mientras buscaba una pelea. Las palabras de Zaraki se hicieron eco de muchas de las opiniones de los Shinigamis reunidos. Shirou no se levantó a sí mismo ante la provocación. Si así es como todos lo ven, entonces, bien, Shirou se dio la vuelta para salir a través de una garganta que había creado. Solo debes saber que si los Oyous fueran realmente los monstruos que todos ven que son, entonces ninguno de ustedes estaría vivo en este momento. De repente, los 4 pilares que sostenían la dimensión de la falsa ciudad de Karakura se hicieron añicos a manos de 4 espadas enormes que se habían formado a partir del éter. La energía que Shirou estaba emitiendo era lo suficientemente grande como para distorsionar el reino mismo. El Shinigami se tensó, pero la presión espiritual pronto se desvaneció como una espada envainada. Miraron la espalda de Shirou en silencio, gotas de sudor bajando por sus frentes. Un monstruo, no lo soy. Shirou regresó a Hueco Mundo para lidiar con sus intrusos. Una vez más, todos los Shinigami pensaron en lo que habían visto en una realidad diferente. Un héroe de otro tiempo. Un aliado de la justicia que se les opuso. Entonces, ¿eso significaba que ellos eran los que eran verdaderamente malvados? Nadie deseaba seguir insistiendo en ese tema. Yamamoto simplemente suspiró. El futuro se veía sombrío.